Es horrible sentirse repudiado por la sociedad. Una vez que he logrado recuperar la estabilidad emocional, todo es una enfermedad. Eso es lo más difícil tal vez de bebe diario por las noches. Pero ¿cómo se da uno cuenta de que ya cayó? De que hay crisis, entonces ya se vuelve pues una necesidad continuar bebiendo, o sea, no hay control. ¿Diría usted? A los 15 años, su padre alcohólico lo abandonó y tuvo que dejar la escuela para trabajar limpiando litografías. A los 31 años firmó contratos que lo convirtieron en el hombre más rico de la música latina, pero esos mismos contratos lo convirtieron en prisionero de un sistema diseñado para devorarlo. A los 71 años murió en un hospital de Miami y sus propios hijos tuvieron que recorrer 3 funerarias buscando desesperadamente un cuerpo que nadie les quería entregar. Hoy, en enero de 2026, han pasado más de 6 años desde su muerte y su familia sigue dividida, sus cenizas partidas en 2, y la verdad sobre sus últimos días enterrada bajo acusaciones de envenenamiento, secuestro y traición. Su nombre era José Rómulo Sosa Ortiz, nacido el 17 de febrero de 1948 en Clavería, Azcapotzalco, Ciudad de México. El mundo lo conoció como José José, el príncipe de la canción. Y lo que su tercera esposa Sara Salazar y su hija menor Sarita Sosa le hicieron durante sus últimos 18 meses de vida es una historia que México nunca escuchó completa. Esta es la investigación que una familia enterró durante 6 años. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambiarán todo lo que creías saber sobre la muerte de José José. Primero, los 3 días en que sus hijos mayores José Joel y Marisol Sosa no pudieron encontrar el cuerpo de su padre en Miami, buscándolo en hospital tras hospital mientras su hermana menor Sarita daba entrevistas exclusivas a Univisión y Telemundo sin decirles dónde estaba. Segundo, el testimonio de Paulina Mondragón, amiga cercana del cantante, quien reveló en el programa Ventaneando que José José le confesó que en un chequeo médico en México los doctores encontraron rastros de veneno para ratas en su sangre, y que planeaba divorciarse de Sara Salazar antes de que su hija Sarita viajara desde Miami y se lo llevara de regreso a Estados Unidos. Tercero, el acta de defunción revelada el 8 de octubre de 2019 que contradecía todo lo que Sara Salazar y Sarita habían dicho sobre las causas de su muerte, y la cremación forzada que se realizó sin autopsia a pesar de que José Joel y Marisol lograron posponerla por 48 horas. Y cuarto, la decisión de partir las cenizas en 2 mitades, enviando solo la mitad a México mientras la otra mitad permanece en Miami, incumpliendo la última voluntad de José José de ser enterrado junto a su madre Margarita Ortiz en el Panteón Francés de San Joaquín. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te pierdes la cuarta, y la cuarta es la que explica por qué un hombre que vendió 100 millones de discos murió prácticamente sin dinero, sin voz y sin poder decidir ni siquiera dónde reposarían sus restos. Pero antes de hablar de la batalla por el cuerpo que partió a México en 2, necesitas entender cómo un niño que heredó la voz de su padre también heredó la maldición que lo destruyó. El 17 de febrero de 1948, en Clavería, un barrio modesto de Azcapotzalco en la Ciudad de México, nació José Rómulo Sosa Ortiz. La casa donde nació todavía existe. Es una construcción de 2 pisos en la calle Amado Nervo, pintada de un color que alguna vez fue blanco pero que el tiempo convirtió en gris. Ahí nació el niño que se convertiría en el príncipe de la canción. Su padre era José Sosa Esquivel, tenor de la Ópera Nacional de México que compartió escenario en el Palacio de Bellas Artes con María Callas y Giuseppe Di Stéfano. Cuando José Sosa Esquivel cantaba, la gente lloraba. Los críticos escribían en los periódicos que su voz tenía una calidad celestial. El gobierno mexicano lo enviaba a festivales internacionales como representante cultural del país. Su madre, Margarita Ortiz Pensado, nacida en 1911, era concertista de piano. Sus manos recorrían las teclas con una precisión que hacía parecer fácil lo imposible. Tocaba a Chopin, a Beethoven, a Brahms. Daba conciertos en salones donde la élite cultural de México se reunía a beber vino y a hablar de arte. Parecía que José Rómulo había nacido en una familia donde la música era bendición, donde el talento era herencia, donde el arte era el camino natural. Pero había algo más que José heredó de su padre,
Y no era solo la voz. José Sosa Esquivel, el tenor que hacía llorar a multitudes con su interpretación de arias de Verdi y Puccini, era alcohólico. No el tipo de alcohólico funcional que bebe en las noches después del trabajo. Era el tipo de alcohólico que bebía antes de subir al escenario, que bebía durante los ensayos, que bebía hasta que su cuerpo se apagaba y despertaba solo para volver a beber. Y cuando bebía se convertía en otra persona. Se convertía en neurótico, en paranoico, en violento. Margarita Ortiz, la pianista de manos delicadas que tocaba a Chopin con una precisión que parecía matemática, recibía golpes de esas mismas manos de tenor que el público aplaudía en Bellas Artes. Las mismas manos que sostenían partituras también cerraban puños. La misma boca que cantaba Nessun Dorma también escupía insultos. José tenía 8 años la primera vez que vio a su padre golpear a su madre. Fue después de una función en Bellas Artes. Su padre llegó a casa borracho, eufórico porque el público lo había ovacionado. Su madre le dijo que bajara la voz porque los niños estaban dormidos. Su padre respondió con un golpe que tiró a su madre al suelo. José estaba escondido detrás de una puerta. Vio todo. No dijo nada. No hizo nada. Tenía 8 años. ¿Qué podía hacer? Tenía 10 años cuando descubrió que su padre llegaba borracho todas las noches. Ya no era sorpresa. Ya no era excepción. Era la regla. José aprendió a distinguir los pasos de su padre subiendo las escaleras. Cuando estaba sobrio subía rápido, cuando estaba borracho subía despacio, tropezando, maldiciéndose a sí mismo. Tenía 12 años cuando entendió que la música, esa cosa hermosa que llenaba su casa durante el día cuando su madre tocaba el piano y su padre ensayaba, también venía acompañada de algo oscuro durante la noche. Entendió que el talento no protege de la autodestrucción, que el aplauso no llena el vacío, que la fama no salva a nadie. Imagina eso. Eres un niño en Clavería, Ciudad de México, en los años 50. Tu padre es famoso. La gente lo reconoce en la calle. Los periódicos publican sus fotos. Pero en tu casa, ese mismo hombre es un monstruo que bebe hasta perder la conciencia y golpea a tu madre. La única referencia que tienes de lo que significa ser músico es un hombre que canta como los ángeles, pero vive como un demonio. José comenzó a cantar en el coro de su escuela a los 10 años. Su maestra de música, la señora Ramírez, le dijo a Margarita: su hijo tiene una voz extraordinaria. Debería tomar clases formales. Margarita lloró cuando escuchó eso. Lloró porque sabía que José había heredado la voz de su padre. Y tenía miedo de que también heredara todo lo demás. José participaba en festivales escolares. Cantaba el himno nacional en las ceremonias. Los otros niños lo señalaban: ese es José, el que canta como su papá. José sonreía. Pero por dentro pensaba: no quiero cantar como mi papá. No quiero ser como mi papá. Su padre, José Sosa Esquivel, intentaba enseñarle música clásica. Le ponía discos de Caruso, de Pavarotti, de Plácido Domingo. Le decía: esto es música de verdad. No esa porquería que escuchas en la radio. Se refería a la música popular, a los boleros, a las canciones románticas que sonaban en la XCW. Pero José escuchaba a escondidas. Escuchaba a los Panchos, a Javier Solís, a Pedro Infante. Escuchaba las voces que llenaban las cantinas donde los hombres lloraban por amores perdidos. Escuchaba la música que su padre despreciaba, pero que el pueblo amaba. En marzo de 1963, José tenía 15 años. Era un martes. Lo recuerda porque era día de examen de matemáticas en la secundaria. Llegó a casa a las 3 de la tarde. La puerta estaba abierta. La casa estaba en silencio. Su madre Margarita estaba sentada en la sala, llorando en silencio. Su hermano menor, de 13 años, estaba junto a ella. José preguntó: ¿qué pasó? Su madre levantó la vista, con los ojos rojos, y dijo con una voz que apenas salía: tu padre se fue.
No va a volver. José Sosa Esquivel, alcohólico crónico, había abandonado a su esposa y a sus 2 hijos. No hubo despedida. No hubo explicación. No hubo conversación. Un día estaba ahí, cantando en Bellas Artes, durmiendo en su cama, golpeando a su esposa. Al día siguiente la casa estaba vacía de su presencia, pero llena de sus deudas. Se había ido con una de las coristas de la ópera, una mujer 15 años menor que él. Se fueron a vivir a un departamento en la colonia Roma. Dejó a Margarita con 2 hijos, sin dinero, con deudas en tiendas, con la renta atrasada. José tuvo que dejar la secundaria esa misma semana. Su madre le dijo llorando: «Perdóname, mi niño, pero necesito que trabajes». José tenía 15 años. Había completado apenas segundo de secundaria. Su sueño era terminar la escuela, quizás estudiar en el Conservatorio Nacional de Música como su madre le había sugerido. Pero los sueños no alimentan. Los sueños no pagan renta. José consiguió trabajo en una imprenta llamada Repro Arte. Era obrero litográfico. Su trabajo consistía en limpiar tintas en cuartos oscuros, sin ventanas, respirando químicos que le quemaban la garganta. Trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la noche. Ganaba 300 pesos a la semana. Apenas lo suficiente para que su madre y su hermano menor comieran. En ese cuarto oscuro de Repro Arte, mientras limpiaba tintas con las manos manchadas de negro, José escuchaba la radio. Sonaban Frank Sinatra y Johnny Mathis. Sonaban boleros y baladas. Y José, el hijo del tenor de Bellas Artes, cantaba en voz baja mientras trabajaba. Los otros obreros se burlaban. «Oye, el niño canta. ¿Te crees Javier Solís?» José no respondía. Seguía limpiando, seguía cantando. Un día su supervisor, un hombre llamado Ramón Gutiérrez, lo escuchó cantar. Se detuvo. Esperó a que José terminara. Le preguntó: «¿Dónde aprendiste a cantar así?» José respondió: «Mi padre era cantante de ópera». Ramón lo miró con algo que parecía lástima y dijo: «Eres demasiado bueno para estar aquí. Deberías estar en un escenario, no limpiando tintas». José pensó: «Mi padre estaba en escenarios y mira cómo terminó. Nos abandonó. Mejor me quedo limpiando tintas». Pero su padre le había dejado 2 cosas: una voz privilegiada que no podía esconder ni aunque quisiera, y el gen del alcoholismo que ya le estaba esperando, dormido, listo para despertar en cuanto José probara su primera copa. Guarda este detalle, porque José pasaría los siguientes 30 años de su vida intentando no convertirse en su padre, y fracasando espectacularmente en el intento. A los pocos meses de trabajar en la imprenta, en 1963, su madre Margarita le regaló un piano. Era un piano viejo, desafinado, que había comprado en una casa de empeño por 500 pesos. Se quedó sin dinero para la comida esa semana, pero le regaló el piano a su hijo. Fue su forma de decirle: «Tú no eres tu padre, tú puedes ser diferente». Fue su forma de decirle: «No dejes que la música muera en ti como murió en él». José lloró cuando vio el piano. Lloró porque entendió el sacrificio. Lloró porque sabía que su madre todavía creía en él aunque él ya había dejado de creer en sí mismo. José formó un trío con su primo Francisco Ortiz y su amigo Alfredo Benítez. Los 3 tenían 15 años. Los 3 venían de familias que alguna vez tuvieron dinero, pero que ahora apenas sobrevivían. Tocaban en bares de mala muerte, en cafés donde los meseros eran más numerosos que los clientes, en cualquier lugar que les pagara 50 pesos por la noche. A los 16 años, José ya cantaba serenatas. Cobraba 100 pesos por serenata. Llegaba a las casas de clase media a las 3 de la mañana con su guitarra y cantaba Las Mañanitas o Amor Eterno o lo que el cliente pidiera. Los perros ladraban. Los vecinos se asomaban molestos por las ventanas. José cantaba. A los 17 años, José ya sabía tocar el bajo y el contrabajo. Lo aprendió viendo videos de músicos de jazz norteamericanos.
Practicaba en su casa hasta que le sangraban los dedos. Su madre le decía: «Descansa, mi niño». José respondía: «Si no practico, no como». La música ya no era arte. Era supervivencia. Tocaban en el Semiramis, en el Tropicana, en el Farolito, en el Perla Negra, en el Elefante Rosa, en el Apache 14. Eran bares donde los hombres iban a emborracharse y a llorar por mujeres que los habían dejado, donde las prostitutas negociaban precios en las mesas del fondo, donde las peleas terminaban en navajazos. José cantaba en esos lugares y veía a los hombres borrachos aplaudirle con lágrimas en los ojos. Y pensaba: voy a terminar como ellos. Voy a terminar como mi padre. Voy a terminar destruido por el alcohol que me ayuda a olvidar lo que no quiero recordar. Era 1967. José tenía 19 años. Ya no trabajaba en la imprenta. Ya vivía de la música. Formó los PEG, un grupo de bossa nova y jazz. Era vocalista, bajista y contrabajista. Grabaron varias canciones. No tuvieron éxito comercial. Pero en los círculos musicales de la Ciudad de México comenzaron a hablar del niño ese que canta como los ángeles. En 1968, lo invitaron a cantar en una fiesta de cumpleaños. Una fiesta en Polanco, el barrio de ricos. José llegó con los PEG. Tocaron. Cantó. Cuando terminó, una mujer se le acercó. Era elegante, con collar de perlas, con perfume caro. Le dijo: «Canta hermoso. ¿Tiene representante?» José respondió: «No, señora». La mujer le dio una tarjeta: «Soy la secretaria ejecutiva del director general de Discos Orfeón Records. Llámeme el lunes». Ese día cambió su vida. Pero ese mismo año, 1968, su padre murió. José Sosa Esquivel, el tenor de Bellas Artes, el hombre que abandonó a su familia por una corista, murió a los 45 años de cirrosis hepática. Su hígado literalmente explotó por dentro. Vomitó sangre durante 2 días. Murió en un hospital público porque ya no tenía dinero para un hospital privado. La corista con la que se fue lo había abandonado un año antes. José fue a su funeral. Había 12 personas. No había coros de bellas artes. No había críticos de periódicos. No había ovaciones. Solo 12 personas viendo un ataúd barato con un cuerpo hinchado, amarillo por la ictericia, destruido por el alcohol. José vio el cuerpo de su padre. Vio lo que el alcohol le había hecho. La piel amarilla. El vientre hinchado por la ascitis. Los ojos hundidos. Las manos temblorosas incluso en la muerte. Y en ese momento, frente al ataúd de su padre, José tomó una decisión: duplicó su nombre. Se hizo llamar José José. El primer José por él mismo. El segundo José por su padre. Como homenaje, dijo, como si llevando su nombre pudiera redimir lo que su padre nunca fue capaz de ser. Como si pudiera rescatar la parte buena y enterrar la parte mala. Lo que no sabía José es que al tomar ese nombre también estaba firmando un contrato con el mismo demonio que devoró a su padre. Que el alcoholismo no se hereda solo por genética. Se hereda por ejemplo. Y José había pasado toda su infancia viendo a su padre beber hasta perder la conciencia. El patrón ya estaba establecido. Solo faltaba que José cumpliera 21 años, probara su primera copa y descubriera que el alcohol le quitaba el dolor exactamente de la misma forma en que se lo quitaba a su padre. Y entonces la maldición se completaría. En 1969, José José firmó su primer contrato con RCA Víctor. Tenía 21 años. El contrato era por 3 álbumes. Le pagaron 5,000 pesos por adelantado. José pensó que era millonario. No sabía que 5,000 pesos apenas alcanzaban para rentar un departamento modesto por 6 meses. Grabó su primer álbum, Solo una mujer, también conocido como Cuidado.
Las sesiones de grabación fueron en los estudios de RCA Víctor en la Ciudad de México, en la calle de Mazatlán. José llegaba en camión desde Clavería. Se levantaba a las 5 de la mañana para estar en el estudio a las 8. Grababa hasta las 10 de la noche. Regresaba a su casa a medianoche. Dormía 5 horas. Repetía. El álbum contenía canciones escritas por Rubén Fuentes y Armando Manzanero, dos de los compositores más importantes de México. Pero te extraño, cuidado, sin ella. Canciones que décadas después se volverían clásicos. Canciones que la gente cantaría en bodas, en funerales, en momentos de amor y de pérdida. Pero en 1969, nadie las escuchó. La disquera RCA Víctor decidió que el álbum era demasiado fino. Esa fue la palabra que usaron, fino. Como si fino fuera un defecto. Como si la gente no pudiera apreciar algo bien hecho. Decidieron que el álbum no era comercial y no le dieron promoción adecuada. Se imprimieron 3,000 copias. Se vendieron 800. El resto terminó en bodegas. José seguía pobre. Seguía sin dinero. Seguía cantando en bares para sobrevivir. Su madre Margarita abrió un pequeño restaurante en Clavería para sostener a la familia. Vendía comida corrida, sopa aguada, arroz, frijoles refritos, agua de Jamaica. Cobraba 5 pesos por comida. Con esos 5 pesos alimentaba a José y a su hermano menor. José comía lo que su madre podía darle. Muchas veces era solo tortillas con sal y frijoles. Su madre se saltaba comidas para que sus hijos comieran. José veía a su madre adelgazar, envejecer prematuramente. Tenía 58 años, pero parecía de 70. José seguía grabando, seguía creyendo. Porque ¿qué más podía hacer? Ya no podía volver a limpiar tintas en imprentas. Ya había probado el escenario. Ya había escuchado el aplauso. Ya sabía lo que era cantar una canción y ver a la gente llorar. No podía regresar. En 1970, José tenía 22 años cuando recibió una llamada que cambiaría su vida. Era de la organización del segundo Festival Internacional de la Canción Latina que se realizaría en el Políforum Cultural Siqueiros. Le ofrecían participar. Le darían una canción para cantar. Si ganaba, recibiría 10,000 pesos y un contrato de grabación. José aceptó sin pensarlo 2 veces. La canción que le dieron se llamaba El Triste, compuesta por Roberto Cantoral. Era una canción que ningún otro cantante quería porque era demasiado difícil, demasiado dramática, demasiado larga. Tenía notas altas que destrozaban las cuerdas vocales. Tenía pausas dramáticas que requerían un control respiratorio perfecto. Tenía una letra devastadora sobre un amor perdido que nunca volvería. José la ensayó durante 2 semanas. Ensayaba en su casa, en el restaurante de su madre, caminando por las calles de Clavería. Su madre le decía, «Mi niño, vas a lastimarte la garganta». José respondía, «Esta es mi única oportunidad, mamá. No puedo fallar». El 25 de marzo de 1970, José llegó al Políforum Cultural Siqueiros con un traje negro prestado. El traje le quedaba grande. Los zapatos eran de su primo Francisco y le apretaban. Tenía 22 años y parecía un niño disfrazado de adulto. Había 5,000 personas en el auditorio. Estaban jueces de Argentina, de España, de Brasil. Estaba la prensa nacional e internacional. Estaban productores de disqueras buscando el próximo gran éxito. José salió al escenario. Las luces lo cegaron. Por un segundo pensó, «Me voy a desmayar». Respiró profundo. Cerró los ojos. La música comenzó. Y José cantó. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Su voz llenó el Políforum. No era la voz de un cantante de bares. Era la voz de un hijo de tenor de ópera que había heredado el don y lo había refinado cantando en burdeles y cantinas.
Era técnica y emoción. Era control y descontrol. Era un hombre de 22 años cantando como si tuviera el corazón roto, aunque todavía no sabía lo que era perder un amor. Cuando terminó, el silencio en el auditorio duró 3 segundos eternos. José pensó: fallé. Lo arruiné. Estaba a punto de salir corriendo del escenario. Y entonces explotó el aplauso. La gente se puso de pie. Los jueces se pusieron de pie. La prensa se puso de pie. Aplaudían, gritaban, lloraban. El aplauso duró 7 minutos. José no ganó el primer lugar en el festival. Ganó el tercer lugar. Pero no importó. Esa noche José José dejó de ser un cantante de bares y se convirtió en una leyenda. Al día siguiente, todos los periódicos de México hablaban de él. La revelación del festival, decía Excelsior. Una voz que nace una vez en generaciones, decía El Universal. El nuevo príncipe de la canción, decía Novedades. El apodo se quedó. José José, el príncipe de la canción. Pero los apodos no pagan renta. Los titulares de periódicos no alimentan. RCA Víctor renegó su contrato. Le ofrecieron grabar más álbumes. Pero le seguían pagando poco. José firmó porque no tenía opción. Necesitaba comer. Su madre necesitaba comer. Su hermano necesitaba comer. Lanzó La nave del olvido en 1970. El álbum vendió 50,000 copias en México. Era un éxito moderado. José comenzó a recibir invitaciones para cantar en programas de televisión, en teatros, en fiestas privadas de gente rica. Comenzó a ganar dinero. No mucho, pero más de lo que había ganado en su vida. Se compró su primer traje nuevo. Se compró zapatos que le quedaban. Le compró a su madre un refrigerador nuevo para el restaurante. Pensó: lo logré. Salí de la pobreza. Ahora todo va a estar bien. No sabía que el éxito a los 22 años es veneno. Que la fama a los 22 años es una bomba de tiempo. Que el dinero a los 22 años se gasta en estupideces. Al año siguiente, 1971, cuando José tenía 23 años, conoció a su primera esposa, Natalia Kiki Herrera Calles. Fue en una fiesta privada en Las Lomas, el barrio de los millonarios de la Ciudad de México. José había sido contratado para cantar en la fiesta. Era el cumpleaños de alguien importante. José no recuerda de quién. Kiki estaba ahí. Ella tenía 43 años. Era 20 años mayor que José. Era nieta del expresidente mexicano Plutarco Elías Calles, el hombre que había gobernado México con mano de hierro y que había sido el hombre más poderoso del país durante décadas. Kiki era rica. Tenía 3 hijos de un matrimonio anterior. Tenía una casa enorme en Coyoacán. Tenía chofer, sirvientas, cuentas bancarias en dólares. Y decidió que quería a José. José no la escogió. Ella lo escogió. Años después, en su autobiografía Esta es mi vida, publicada por Random House Mondadori en 2008, José escribió textualmente: las parejas con las que me casé, nunca las escogí, más bien ellas fueron las que me escogieron. Imagina eso. Tienes 23 años, acabas de convertirte en estrella, y una mujer que podría ser tu madre, que tiene dinero, poder, conexiones, te dice: te quiero. Cásate conmigo. Vienes de un hogar roto donde tu padre alcohólico te abandonó cuando tenías 15 años. Vienes de un barrio pobre donde comías tortillas con sal. Buscas amor, buscas estabilidad, buscas a alguien que te diga que vales algo. Y aceptas. José y Kiki se casaron en 1971. José tenía 23 años. Kiki tenía 43. La diferencia de edad era escandalosa. Los periódicos publicaban fotos de la boda con titulares que decían: el príncipe de la canción se casa con la princesa mayor. Era una burla apenas disfrazada. José se fue a vivir a la casa de Kiki en Coyoacán. Una casa colonial con 3 pisos,
con jardín, con fuente. José, que había crecido en un departamento de 2 cuartos en Clavería, se sentía perdido. No sabía cómo comportarse. No sabía qué hacer con tanto espacio, con tanta opulencia. Kiki lo trataba como a un niño. Le decía qué ponerse, qué comer, con quién hablar. José dejaba que lo tratara así porque pensaba que eso era amor. Pensaba que si alguien se preocupa por ti hasta ese nivel es porque te ama. No entendía que lo que Kiki sentía no era amor. Era posesión. En 1972, José tenía 24 años cuando su cuerpo casi lo mata. Fue después de una gira agotadora por el norte de México. José cantó en Monterrey, en Torreón, en Chihuahua. Eran teatros llenos. Eran ovaciones de pie. Era el éxito que había soñado. Pero el éxito tiene precio. José cantaba 5 noches a la semana. Viajaba en autobús entre ciudades. Dormía 4 horas por noche. Comía cuando podía. Su cuerpo estaba exhausto. Una noche en Chihuahua, después de terminar un concierto, José comenzó a toser. No podía parar. Tosió durante 20 minutos. Cuando finalmente paró, notó que había sangre en el pañuelo que sostenía frente a su boca. Sus músicos lo llevaron al hospital. Los doctores le hicieron radiografías. El diagnóstico fue neumonía bilateral severa. Sus 2 pulmones estaban infectados. Su diafragma estaba paralizado. Si no lo internaban inmediatamente, moriría en menos de una semana. José pasó 3 meses internado en el Hospital Español de la Ciudad de México. Kiki pagaba 500 pesos diarios por el cuarto privado. José no podía trabajar. No tenía ingresos. Dependía completamente de Kiki. Los doctores le dijeron, su carrera terminó. Uno de sus pulmones quedó permanentemente dañado. Nunca volverá a cantar como antes. José lloró. Lloró como no había llorado desde que su padre los abandonó. Lloró porque pensó, me esforcé tanto por salir de la pobreza, y Dios me va a quitar la única herramienta que tengo. Pero no se dio por vencido. Pasó 6 meses en terapia haciendo ejercicios de respiración para fortalecer su diafragma. Ejercicios que le dolían tanto que terminaba vomitando. Ejercicios que los doctores decían que eran inútiles porque el daño ya está hecho. José los hizo de todas formas. Y lentamente, milímetro a milímetro, su capacidad pulmonar regresó. No al 100%, quizás al 70%. Pero era suficiente para cantar. Aprendió a respirar diferente. Aprendió a cuidar su voz. Aprendió que su cuerpo no era invencible. Pero durante esos meses en cama, debilitado, sin poder trabajar, José comenzó a beber. No mucho al principio. 1 cerveza para dormir. 2 cervezas para olvidar el dolor en el pecho. 3 cervezas para olvidar que Kiki lo trataba como a un inválido, como a una mascota. Me aferré a la botella con mis amigotes, confesó años después en entrevista con El Universal en 1979. Me había separado de Kiki. No me importaba ya nada, perdí la voz. Ya no quería vivir y seguí bebiendo. No tenía dinero ni voz ni añel, que seguía siendo la casi imperceptible lucecita de la esperanza para vivir, y para colmo me dio bronconeumonía. El matrimonio con Kiki estaba destinado a fracasar desde el principio. Ella quería un trofeo, un cantante joven y famoso que la hiciera sentir joven otra vez. José quería una madre que reemplazara a la que estaba destruyéndose en un restaurante de comida corrida en Clavería. Ninguno de los dos obtuvo lo que quería. En 1973, después de 2 años de matrimonio, José y Kiki se divorciaron. José tenía 25 años. Estaba solo, enfermo, sin dinero, sin voz. Su representante, un hombre llamado Mario Sánchez que había prometido hacerlo millonario, lo dejó en la calle. Desapareció con el dinero que José había ganado en los últimos 2 años. Desapareció con los contratos firmados.
Desapareció sin explicación. José se quedó sin nada. Otra vez. Como cuando tenía 15 años y su padre los abandonó. Tenía 25 años y pensaba, ¿para qué seguir? ¿Para qué luchar? Todo lo que construyo se desmorona. Y aquí viene lo primero que te prometí. En 1973, un día ordinario, Frank Sinatra estaba en su oficina de Reprise Records en Los Ángeles. Sinatra en 1973 tenía 58 años. Ya era una leyenda. Ya había cantado para presidentes. Ya había llenado Madison Square Garden cientos de veces. Ya tenía todo el dinero y toda la fama que un ser humano puede tener. Estaba revisando papeles, firmando contratos, haciendo lo que los ejecutivos hacen. Y por casualidad, alguien puso un disco en el tocadiscos de la oficina. Era una compilación de música latina. Sonaba una canción en español. El Triste. Sinatra levantó la vista. Preguntó, ¿quién canta esto? Su asistente revisó la carátula del disco. Respondió, un tal José José. Es mexicano. Sinatra escuchó toda la canción en silencio. Cuando terminó, dijo textualmente, tiene la voz más hermosa que he escuchado en años. Encuentren quién es este tipo. La noticia llegó a José semanas después a través de un periodista. José estaba en su departamento en Clavería, deprimido, bebiendo cerveza en la tarde, cuando el periodista tocó a su puerta. Le dijo, José, Frank Sinatra preguntó por ti. Dijo que tienes la voz más hermosa que ha escuchado. José pensó que era una broma. Pero el periodista le mostró el artículo que acababa de publicar en el periódico Novedades. Ahí estaba, en blanco y negro. Sinatra descubre a José José. ¿Sabes qué hizo José? No se alegró. No celebró. Se deprimió. Durante varias semanas aumentó el consumo de alcohol mientras escuchaba con amargura discos de Sinatra en su tocadiscos viejo. Pensaba, el hombre que admiro más en el mundo me reconoce, y yo estoy aquí en Clavería, en un departamento de mierda, solo, enfermo, destruyéndome. Pensaba, no merezco su reconocimiento. Soy un fraude. Soy un hijo de alcohólico que va a terminar igual que su padre. 4 años después, en 1977, Frank Sinatra fue exprofeso a Tijuana para escuchar a José José en el centro nocturno Flamingos. José estaba haciendo una temporada ahí. Cantaba todas las noches. El lugar se llenaba. Sinatra llegó sin anunciarse. Lo vio desde un lugar privado en el segundo piso, escondido. No pasó a saludarlo. No se presentó. Solo lo vio cantar durante 2 horas. Cuando José terminó, Sinatra se fue. Pero le dejó un recado verbal con el dueño del lugar. El dueño, nervioso, se acercó a José y le dijo, José, Frank Sinatra estuvo aquí. Te vio cantar. Me dejó un mensaje para ti. José sintió que el corazón se le salía del pecho. Preguntó, ¿qué dijo? El dueño respondió textualmente, dice que si sigues cantando así, te vas a lastimar, que tienes que vocalizar. Era una advertencia. Sinatra, que había pasado décadas destruyendo y reconstruyendo su voz, que había sido alcohólico, que había tocado fondo y había salido, sabía reconocer a alguien que estaba en el mismo camino. José entendió la advertencia. Pero no hizo caso. Porque el alcohol ya lo tenía. Ya era parte de él. Ya era la única forma en la que podía dormir, la única forma en la que podía olvidar, la única forma en la que podía subir a un escenario y cantar sin pensar en su padre, sin pensar en su madre envejeciendo prematuramente, sin pensar en la neumonía que casi lo mata, sin pensar en Kiki que lo trató como a un objeto. El alcohol era su medicina. Y como todas las medicinas, si se toma demasiado se convierte en veneno. Pero José todavía no lo sabía. O quizás sí lo sabía, pero no le importaba. En agosto de 1970, mientras todavía estaba casado con Kiki, José conoció a Ana Elena Noreña Gras,
conocida como Añel. Ella tenía 24 años. Era actriz y exmodelo. Había trabajado en telenovelas de Televisa, en comerciales, en obras de teatro. Era hermosa. Tenía el pelo negro largo, ojos grandes, cuerpo de modelo. Se conocieron en una fiesta en Cozumel. José estaba ahí para cantar. Añel estaba ahí de vacaciones. Se vieron. Se enamoraron. O al menos creyeron que era amor. Al poco tiempo viajaron juntos a Cozumel otra vez. Se hospedaron en el mismo hotel. Pasaron una semana juntos. Parecía perfecto. Parecía que finalmente José había encontrado a alguien que lo amaba por quien era y no por lo que podía darle. Pero la relación se deterioró rápidamente. Añel tenía problemas con la bebida. No era alcohólica en el sentido clínico, pero bebía más de lo que debería. Bebía cuando estaba feliz. Bebía cuando estaba triste. Bebía cuando estaba aburrida. José descubrió algo más sobre el pasado de Añel. Algo que ella había ocultado. Antes de ser actriz, antes de ser modelo, Añel había trabajado en bares. No como mesera. Como acompañante. Como prostituta. Para José, que venía de una familia conservadora, que había sido criado por una madre pianista que tocaba música clásica, esto fue devastador. No porque juzgara a Añel, sino porque sentía que ella le había mentido, que le había ocultado algo fundamental. Según su autobiografía, José escribió años después sobre Añel: las mujeres como Añel necesitan con quien pelear y a quien dominar. Siempre te tratan muy joviales y condescendientes como en el prostíbulo, como si fueras un cliente, pero nada es cierto, es solo para hacer lo que se les pega la gana. Era una descripción brutal, llena de resentimiento, escrita décadas después cuando el matrimonio ya había terminado en desastre. Pero en 1970, José no escribía en autobiografías. José simplemente intentaba entender por qué cada relación que tenía terminaba en dolor. Añel quedó embarazada en 1971. Nació José Francisco, conocido como José Joel. El parto fue complicado. Añel casi muere de hemorragia. José Joel nació prematuro, con bajo peso. Pasó 2 semanas en incubadora. José se casó con Añel porque era lo correcto. Porque su madre Margarita le dijo: si vas a ser padre, tienes que casarte. Porque en 1971 en México, un hijo fuera del matrimonio era un escándalo. En 1972 nació Marisol. Otra vez el parto fue complicado. Otra vez Añel casi muere. Los doctores le dijeron: no puede tener más hijos. Su cuerpo no lo resistirá. José y Añel se casaron formalmente en 1974. Para entonces el matrimonio ya estaba envenenado. Ya había infidelidades. Ya había peleas que terminaban con platos rotos. Ya había noches en que José no llegaba a casa y Añel lo esperaba con botella de tequila en mano. José Joel y Marisol crecieron viendo a su padre exactamente en el mismo infierno en el que José había crecido, un padre que bebía hasta perder la conciencia, una madre resentida que también bebía, una casa donde el amor se había convertido en veneno. El matrimonio duró 17 años, de 1974 a 1991. Fueron 17 años de peleas, de infidelidades mutuas, de alcohol, de acusaciones, de promesas rotas, de intentos de reconciliación que fracasaban a los 3 días. En su libro publicado en 2008, José llegó a afirmar que Añel recurrió a la magia negra para hacerle daño, que visitaba brujos en Catemaco para hacerle trabajos, que le ponía polvos en la comida para que no pudiera estar con otras mujeres. ¿Era verdad? ¿O era la paranoia de un alcohólico? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que José Joel y Marisol, los niños que nacieron de ese matrimonio, pagaron el precio. ¿Sabes qué es lo más cruel de esta historia? Que José Joel, en entrevistas décadas después, habla de su padre con amor pero también con dolor.
Habla de un padre que era cariñoso cuando estaba sobrio, pero que se convertía en un desconocido cuando estaba borracho. Habla de un padre que prometía dejar de beber, pero que nunca lo hacía. Habla de un padre que era exactamente igual al padre que José José tuvo. El patrón se estaba repitiendo. José se estaba convirtiendo en su padre. Y sus hijos estaban pagando el precio de una maldición que se heredaba de generación en generación. Entre 1975 y 1985, José José vivió la década de oro de su carrera. Lanzó álbumes como El Triste 1970, La Nave del Olvido 1970, Volcán 1978, Si me dejas ahora 1979, Amor Amor 1980, Mi Vida 1982, Secretos 1983, Reflexiones 1984, Promesas 1985. Vendió millones de discos. Llenó el Madison Square Garden de Nueva York. Llenó el Radio City Music Hall. Hizo 2 conciertos masivos en la Plaza México. Lo llamaron MR Sold Out. Ganaba cantidades obscenas de dinero. Tenía mansiones. Tenía autos. Tenía todo lo que un niño pobre de Clavería pudo haber soñado. Pero también tenía algo más: cocaína y alcohol corriendo por sus venas las 24 horas del día. En 1979, en entrevista con El Universal, José José admitió por primera vez públicamente que era alcohólico. Tenía 31 años. Dijo: tomé de los 17 a los 27 años, gracias a Dios pasó la pesadilla. Estaba mintiendo. La pesadilla apenas comenzaba. Lo que no dijo en esa entrevista es que la cocaína lo mantenía más o menos sobrio los días de concierto, que salía de las cantadas y se iba de farra, que amanecía en el coche con el smoking todavía puesto, que los curiosos lo veían y se preguntaban: ¿es ese José José? Su hijo José Joel, que era apenas un niño, declaró años después a diversos medios: yo crecí viendo a mi papá con todas las adicciones. Él empezó a beber y a drogarse muy fuerte. Gracias a Dios, tocó fondo y gracias a Dios pudo salir y dejar las adicciones, aunque esto le afectó a su voz y gravemente a su salud. Pero lo peor aún no había empezado. En 1979, José y Añel visitaron Catemaco, Veracruz, famosa por sus brujos. Visitaron a la bruja principal, como la llamó José. Según declaró a El Universal, ella nos ha hecho muchos milagros, vive en la catedral, es la Virgen del Carmen, ella nos concedió traer al mundo a nuestro hijo Pepito, ella nos ha mantenido a flote en las duras penas que a diario tenemos. Estaba buscando milagros con brujas porque la realidad era insoportable. En 1985, José José grabó Gavilán o Paloma, su película autobiográfica. La protagonizó junto a la actriz argentina Christian Bach y el comediante mexicano Jorge Ortiz de Pinedo. La película mostraba a un José José glamuroso, exitoso, triunfante. Lo que no mostraba era al José José que ese mismo año pesaba menos de 45 kilos. Que ya no comía, solo bebía. Que tenía alucinaciones. Que su voz se estaba destruyendo irreversiblemente. Aquí viene lo segundo que te prometí. En entrevista póstuma revelada por Infobae en 2019, Añel Noreña, su segunda esposa, declaró algo que José le había confesado a su hija Marisol, pero que nunca dijo públicamente. El papá fue muy cruel, lo violaron los amigos, era un niño, todo lo que no debía pasarle a un niño, a él le pasó. Su papá no estaba, su mamá era una mujer sola desprotegida, no sé si no supo o no quiso saber, pero era muy fuerte lo que le pasó. Según Añel, los agresores eran unos niños cercanos a su casa, que ya desde muy pequeños tomaban alcohol porque le servían al papá y a su mamá, así que ellos tomaban también. José José fue abusado sexualmente cuando era niño. Su padre no estaba para protegerlo porque estaba borracho. Su madre no supo protegerlo porque estaba sola. Ese niño creció, se convirtió en el cantante más exitoso de América Latina, y se refugió en el mismo alcohol que destruyó a su padre y que permitió que lo violaran. ¿Sabes qué es lo más devastador? Que José pasó 30 años bebiendo para olvidar lo que le hicieron cuando era niño,
y al beber se convirtió exactamente en el tipo de hombre que no pudo protegerlo. En agosto de 1993, para conmemorar el 30º aniversario de su carrera, BMG organizó un homenaje en Puerto Vallarta. Lo llamaron 30 años de ser el príncipe. Participaron Rocío Dúrcal, Camilo Sesto, Armando Manzanero, Marco Antonio Muñiz y Raúl Di Blasio. José José apareció en mal estado físico, demasiado delgado, carente de energía. Camilo Sesto tuvo que detenerse en medio de la presentación para pronunciarle palabras de aliento frente a todo el público. El homenaje coincidió con su divorcio de Añel en 1991, una grave recaída en el alcoholismo y una pérdida significativa de habilidades vocales. La voz que Frank Sinatra había llamado la más hermosa que he escuchado en años ya no existía. El daño era irreversible. Y lo peor es que José lo sabía. En 1990, después de su divorcio con Añel, José José tocó fondo de la manera más literal posible. Tenía 42 años. Enfrentaba una crisis económica devastadora. Vivía en el interior de un taxi con otros 5 alcohólicos. Pasaba todas las noches bebiendo alcohol e inhalando cocaína. Ya no comía. Pesaba 40 kilos. Acabé viviendo en un taxi, con otros 5 alcohólicos. Ya no comíamos. Pesaba 40 kilos y no podía dejar de beber, reconoció años después en entrevista. José Joel declaró a diversos medios: lo vimos tirado en la calle, estaba durmiendo en un taxi. Las fotografías del ídolo durmiendo en la calle contrastaban brutalmente con la imagen del hombre elegante y refinado que apenas unos años antes había llenado estadios. Según informes de la época, José declaró que quería morir bebiendo. Las desapariciones del cantante por largos periodos se hicieron frecuentes. Era cada vez más común perderle el rastro por semanas, hasta que algún amigo o familiar lo encontraba en las peores condiciones. Según declaró José en diversas entrevistas, solo tiene recuerdos borrosos de los años 1990, 1991 y 1992. Los perdió en el alcohol y la cocaína. Aquí viene lo tercero que te prometí. En 1993, cuando parecía no existir solución, 3 personas intervinieron para salvarlo: Darío de León, Ricardo Rocha y Tina Galindo, periodistas y amigos cercanos del cantante. Se enteraron de su situación, lo encontraron y lo llevaron por la fuerza al centro de rehabilitación Hazelden en Minnesota. José pasó 32 días en rehabilitación. Cuando salió, en 1994, conoció a Sara Salazar, una cubana que sería su tercera esposa. José tenía 46 años. Sara era significativamente menor que él. Se casaron ese mismo año. En 1995 nació Sarita Sosa Salazar, su tercera hija. Según múltiples declaraciones del propio José José, Sara Salazar lo ayudó a mantenerse sobrio. Esta superlección que me ha dado Dios de sobrevivir al alcoholismo, gracias a mi esposa y a toda mi gran familia, ustedes, me ha hecho cambiar la forma de ver la vida, declaró en diversas entrevistas. Pero aunque José dejó de beber en 1993, el daño ya estaba hecho. En 2001, a los 53 años, fue diagnosticado con enfisema. El abuso del alcohol y de sustancias como el cortisol habían afectado su capacidad pulmonar de manera irreversible. Le costaba cantar. Le costaba hablar. En 2007, a los 59 años, sufrió una parálisis facial por el ataque de la bacteria Bell's palsy. El lado izquierdo de su cara quedó parcialmente paralizado. En 2009, a los 61 años, fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme, que dejó inmóvil el lado izquierdo de su cuerpo y lo mantuvo lejos de los escenarios durante meses. Ese mismo año desarrolló retinopatía diabética y tuvieron que operarle uno de sus ojos. En 2012, a los 64 años, fue operado de una hernia que le ocasionaba reflujo ácido que lastimaba aún más sus cuerdas vocales ya devastadas. En 2013, a los 65 años, durante un concierto donde celebraba sus 50 años de carrera, José José se cayó del escenario cuando intentaba saludar a una fan.
La caída fue desde una altura aproximada de 1.20 metros. Se fracturó el injerto de metal que tenía en su pierna desde una cirugía anterior. En 2014, a los 66 años, José vendió su mansión en Coral Gables, Florida, valuada en $5 millones, para mudarse a un departamento modesto en Miami. A pesar de haber vendido más de 100 millones de discos y de haber llenado los estadios más importantes del mundo, José José estaba prácticamente en la ruina. Su adicción al alcohol y las drogas, sumado a los fraudes que denunció haber sufrido por parte de personas cercanas, incluida su exesposa Añel y familiares de ella, lo dejaron en la quiebra. En entrevistas admitió que vivía al día, sostenido más por su legado que por dinero real. Pero lo peor aún no había llegado. En marzo de 2017, José José tenía 69 años cuando anunció públicamente que había sido diagnosticado con cáncer de páncreas. Según el comunicado oficial, su delgadez extrema se debía al cáncer. Se sometió a quimioterapia, radioterapia y una cirugía a mediados de noviembre de 2017 en la que le extirparon el páncreas. Después de esa cirugía, José prácticamente desapareció de la vida pública. En febrero de 2018, su hija menor Sarita Sosa decidió llevárselo desde México a Miami. Tenía 70 años. Vivía con su tercera esposa Sara Salazar y su hija Sarita en un departamento modesto en Florida. Nunca más hubo una entrevista de José José. Jamás volvió a verse en público ni a ofrecer un show. Días antes de su muerte, en septiembre de 2019, Marisol y José Joel, los hijos de su segundo matrimonio con Añel, aparecieron en televisión mexicana para anunciar que habían interpuesto una denuncia para saber qué ocurría con su padre, del que desconocían su estado y situación. Usaron palabras específicas: secuestro, cautiverio. José Joel declaró textualmente: acuérdate que esta mujercita, Sarita, vino por él y se lo llevó casi 2 años en cautiverio, en secuestro. Pero había algo más. Algo mucho más oscuro. En julio de 2025, casi 6 años después de la muerte de José José, su hijo José Joel declaró en el programa Sale el Sol: yo llegué a escuchar que había una situación de veneno para ratas. No estaba inventando. En 2019, Paulina Mondragón, amiga cercana de José José, había declarado en el programa Ventaneando que el propio cantante le confesó que durante un chequeo médico en México, los médicos encontraron rastros de veneno en su sangre. Según Paulina Mondragón, José José tenía la intención de regresar a Miami para solicitar el divorcio de su esposa Sara Salazar tras conocer los resultados de los análisis. Pero sus planes nunca se concretaron. Fue en ese momento, según la versión de Mondragón, cuando Sara Sosa, su hija menor, viajó a México, se llevó a su padre de regreso a Estados Unidos en febrero de 2018, y poco tiempo después, en septiembre de 2019, José José murió. Cuauhtémoc Sánchez, ex guardaespaldas del cantante, reveló en el programa Todo para la Mujer de Grupo Fórmula que Sara Salazar nunca estuvo feliz en México. Declaró que mientras José José era amable con sus fans, Sara decía que este país estaba lleno de nacos y que se quería ya largar de aquí. Se expresaba más feo, pero no te lo puedo decir en cámaras. El sábado 28 de septiembre de 2019, a las 12:17 de la tarde, José José murió en el Hospital Omestead en Omestead, Florida. Tenía 71 años. Aquí viene lo cuarto que te prometí. La muerte fue informada en México rápidamente. Se convirtió en un tema nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó su muerte. Felipe Calderón lamentó su muerte. Cristian Castro, Verónica Castro, Lucero, Alejandro Sanz, Alejandra Guzmán, Carmen Salinas, todos lamentaron su muerte. Pero nadie sabía dónde estaba el cuerpo. El sábado 28 de septiembre de 2019, aproximadamente al mediodía, José Joel estaba en una fiesta con su hermana Marisol cuando recibió una llamada telefónica. Era su media hermana Sarita, de 24 años. José Joel grabó el audio de esa llamada. Más tarde lo compartió con el medio de entretenimiento mexicano Chamonix, lo que provocaría que Sarita considerara demandarlo por compartir información personal.
En esa llamada, Sarita le informó con voz devastada que su padre había muerto, que había estado 2 días en el hospital. José Joel le pidió que esperaran para poder llegar. Sarita dijo que sí. Pero cuando José Joel y Marisol lograron volar de México a Miami el domingo, 29 de septiembre por la mañana, Sarita no contestaba sus llamadas. Comenzó entonces un peregrinaje de 3 días que México entero vio en vivo por televisión. El domingo, 29 de septiembre, José Joel y Marisol recorrieron el hospital Omestead donde supuestamente había muerto su padre. No había registro del cuerpo. Preguntaron en la funeraria Caballero Rivero Westchester. No estaba ahí. Preguntaron en otra funeraria en la pequeña Habana. Tampoco. El lunes, 30 de septiembre, José Joel declaró ante los medios con voz quebrada: venimos a buscar el cuerpo de mi padre, no venimos a hacer promoción ni publicidad. Seguimos sin saber dónde está el cuerpo de mi papá, seguimos sin poderlo ver. Estamos en un peregrinaje absurdo. Marisol, llorando frente a las cámaras, envió un mensaje directo a su hermana menor. Por favor, donde estés, comunícate, que te he estado hablando todo el día. O yo veo el cuerpo de mi padre o no creo nada. Sari. Gracias. ¿Sabes qué es lo más cruel? Mientras José Joel y Marisol buscaban desesperadamente el cuerpo de su padre, Sarita estaba dando entrevistas exclusivas a Univisión y Telemundo. En esas entrevistas, Sarita, de 24 años, perfectamente maquillada, sin mostrar llanto, declaró: se fue dormidito, estamos muy agradecidos de que se fue así. Reveló cuáles fueron las últimas palabras de su padre. Me dijo que yo le prometiera que iba a hacer mi carrera, que yo le prometiera que iba a cantar. No mencionó dónde estaba el cuerpo. No respondió las llamadas de sus hermanos. El martes, 1 de octubre, José Joel y Marisol declararon a la prensa que necesitaban una autopsia antes de la cremación programada. Querían saber la verdadera causa de muerte. Lograron posponer la cremación por 48 horas. Ese mismo día, gracias a la intervención del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y del diputado federal Sergio Mayer, quien viajó a Miami para negociar, Sarita finalmente accedió a dar información. El martes, 1 de octubre, los 3 hermanos se reunieron en el Consulado de México en Miami. Salieron tomados de las manos. Dijeron que habían llegado a una tregua, que iban a homenajear a su padre juntos y a llevar sus restos a México. El viernes, 4 de octubre, se realizó un velorio privado con algunos amigos cercanos de la familia en la funeraria Caballero Rivero Westchester. José Joel y Marisol finalmente pudieron ver el cuerpo de su padre después de 6 días de buscarlo. Pero el domingo, 6 de octubre, durante un homenaje de cuerpo presente en un teatro de Miami, la cadena Univisión transmitió una entrevista exclusiva con Sarita Sosa. En esa entrevista, Sarita confirmó sus planes de que los restos de su padre fueran cremados y que la mitad fueran llevados a México y la otra parte se quedara en Florida. Esta declaración provocó indignación masiva en México y en las redes sociales. Durante los días anteriores se había dicho que trasladarían el cuerpo del cantante de vuelta a México para ser homenajeado en el Palacio de Bellas Artes. Se había dicho que se cumpliría la voluntad de José José de ser enterrado en la misma tumba de su madre Margarita Ortiz en el Panteón Francés de San Joaquín. José Joel, a la salida del homenaje, dijo ante las cámaras: no estoy de acuerdo con la cremación. Añel Noreña, su segunda esposa y madre de José Joel y Marisol, rompió en llanto en vivo en el programa Ventaneando. No es justo, no habían quedado así, que lo presten, el cuerpo de José José, que lo traigan, que lo vea la gente de México y se lo llevan, que nos lo dejen ver. Pero ya era demasiado tarde. El martes 8 de octubre de 2019, a las 11 de la mañana, el cuerpo de José José fue cremado en Miami. Sin autopsia. Sin que se aclararan las causas exactas de su muerte. Sin que se investigaran las acusaciones de envenenamiento. Ese mismo día, 8 de octubre, se reveló el acta de defunción. Según el diputado Sergio Mayer, José José falleció por edad, por enfermedad y paros orgánicos. Es decir, distintos órganos del intérprete fueron fallando.
Pero el acta contradecía cosas que Sara Salazar y Sarita habían dicho sobre su muerte. Por ejemplo, Sarita había declarado a Univisión que su padre había superado el cáncer, pero que su organismo estaba muy debilitado. Sin embargo, según declaró su hija Marisol el 11 de octubre en el programa Hoy, no se supo cuál fue la causa de muerte exacta porque se especuló que fue por el cáncer de páncreas. Pero esto no era posible porque cuando se fue a Estados Unidos ya se le había extirpado ese órgano. Las cenizas fueron divididas. Una porción se quedó en Miami con Sara Salazar y Sarita. La otra porción fue enviada a México. El miércoles 9 de octubre de 2019, un Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana partió del Aeropuerto Internacional de Miami hacia la Ciudad de México con la mitad de las cenizas del cantante. Añel Noreña llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con 3 flores rojas en la mano. Dijo ante las cámaras: «Qué bueno que están aquí, que vamos a poder tener a José José aquí en su país para siempre». Aunque no era la viuda, aunque se había divorciado 28 años antes, Añel encabezó todos los homenajes en México. Estuvo en el Palacio de Bellas Artes, donde se realizó un homenaje de Estado. Estuvo en la Basílica de Guadalupe, donde se ofició una misa. Estuvo en Clavería, el barrio donde José nació, donde se realizó una serenata con mariachi. Yolanda Hernández, cuñada de José José, declaró a Telemundo en octubre de 2019, no había otra persona que pudiera encabezar estos cortejos fúnebres. Siempre ella con muchísimo amor hacia José, hacia el amor de su vida. Realmente, Pepe, si fue el amor de su vida, no como la otra pareja, la señora que ni siquiera vale la pena mencionar. Durante los homenajes en México, la gente gritaba consignas a favor de Añel Noreña, José Joel y Marisol, y en contra de Sara Salazar y Sarita. Se volvieron tendencia en Twitter hashtags como almohadilla donde está José José y mensajes de rechazo hacia las dos seres. Sara Salazar y Sarita no asistieron a ningún homenaje en México. Se quedaron en Miami. A través de su vocero, Luis Ernesto Berríos, Sara Salazar envió un mensaje a Añel. Ella tuvo el amor verdadero de José José por más de un cuarto de siglo, 25 años. Berríos agregó en declaraciones a Al Rojo Vivo de Telemundo: Sara Salazar se encuentra tranquila y pide al pueblo que no se preocupe, porque ella fue quien tuvo el amor verdadero de José José. Pero había algo más. Berríos también reveló: la situación es un poco precaria económicamente para ellas acá en Miami, y no es cierto que estén ganándose todas estas regalías al día, y que José haya tenido tantas propiedades como dicen que tiene en México. Ellas están tratando de salir adelante y tienen una situación económica que no es la mejor. El hombre que vendió 100 millones de discos, que llenó el Madison Square Garden, que ganó millones de dólares, murió prácticamente sin dinero. Su viuda y su hija menor quedaron en situación económica precaria. Sus hijos mayores denunciaron que les robaron la herencia. Y su cuerpo nunca fue enterrado completo. Fue partido en dos. La mitad en Miami. La mitad en México. Hoy, en enero de 2026, han pasado más de 6 años desde la muerte de José José. La familia sigue dividida. José Joel y Marisol han declarado en múltiples entrevistas que siguen sin tener comunicación con su media hermana Sarita. Según declaró José Joel en julio de 2024 a Grupo Milenio, Sara Salazar, viuda de José José, ha estado desaparecida desde la muerte del cantante. Las cenizas de José José siguen divididas. La mitad que llegó a México está en el Panteón Francés de San Joaquín, pero no en la tumba de su madre como él quería, porque la familia no logró ponerse de acuerdo en los detalles. La otra mitad permanece en algún lugar de Miami, aunque Sarita ha declarado que piensa dejarlas en un lugar que todo el mundo pueda visitar, pero hasta enero de 2026 eso no ha sucedido. En julio de 2025, José Joel declaró a Sale el Sol que sigue investigando las circunstancias de la muerte de su padre, que sigue escuchando rumores sobre envenenamiento, que siguen sin tener respuestas. La batalla legal por la herencia continuó durante años. Aunque según la revista de farándula mexicana Chic Magazine, las aguas se calmaron y la exigua herencia que dejó José José ha sido cobrada en partes por José Joel y Marisol. El pleito, sin embargo, sigue abierto.
En cuanto al testamento, José Joel declaró en julio de 2020 a la revista Tvinovelas: "No lo vimos, no sabemos si lo obligaron a firmar un testamento o qué. Es más, no sabemos si en verdad hay un testamento. Y esta gente está escondida, no ha dado la cara, no responde los llamados, no responde nada". La voz más hermosa que Frank Sinatra había escuchado en años se apagó para siempre el 28 de septiembre de 2019 en un hospital de Florida. El cuerpo que la contenía fue cremado sin autopsia 10 días después. Las cenizas fueron partidas en dos. La familia fue destruida. Y la verdad sobre sus últimos días permanece enterrada bajo acusaciones, silencios y traiciones. Recapitulemos esta historia en números fríos. 1948. Nace en Clavería con 2 músicos como padres. 1963. Su padre alcohólico lo abandona a los 15 años. 1968. Su padre muere de cirrosis hepática a los 45 años. José adopta su nombre. 1970. Canta El Triste a los 22 años y se convierte en leyenda. 1971. Se casa con Kiki, 20 años mayor que él. 1972. Casi muere de neumonía, un pulmón queda permanentemente dañado. 1973. Su representante lo deja en la calle, comienza a beber. 1974. Se casa con Añel, tienen 2 hijos. 1977. Frank Sinatra lo escucha en Tijuana y le advierte que se va a lastimar. 1978 a 1985, la década de oro, vendió millones, llenó estadios. 1990, pesa 40 kilos, vive en un taxi con otros alcohólicos. 1991, se divorcia de Añel. 1993, entra a rehabilitación en Minnesota, 32 días. 1994, se casa con Sara Salazar, su tercera esposa. 1995, nace Sarita, su tercera hija. 2001, enfisema. 2007, parálisis facial. 2009, enfermedad de Lyme, retinopatía diabética. 2012, cirugía de hernia. 2013, se cae del escenario, fractura en la pierna. 2014, vende su mansión de $5 millones, queda prácticamente en la ruina. 2017, cáncer de páncreas, le extirpan el órgano. 2018, Sarita se lo lleva a Miami, desaparece de la vida pública. 2019, el 28 de septiembre muere a los 71 años. 2019, del 29 de septiembre al 3 de octubre, sus hijos mayores no pueden encontrar su cuerpo. 2019, 8 de octubre, el cuerpo es cremado sin autopsia. 2019, 9 de octubre, la mitad de las cenizas llegan a México. 2026, 6 años después, la familia sigue dividida, las cenizas siguen partidas, la verdad sigue enterrada. 71 años de vida. 54 años de carrera. 30 años bebiendo. 3 esposas. 3 hijos. 100 millones de discos vendidos. Un pulmón dañado. 16 enfermedades documentadas. 3 días buscando su cuerpo. 2 mitades de cenizas. 0 autopsias. 0 respuestas. ¿Es esto maldición? ¿Es esto karma? ¿Es esto el destino inevitable de un niño que heredó la voz de su padre, pero también su alcoholismo? No. Es el resultado predecible de un sistema diseñado para devorar a sus estrellas. De una industria que convierte a niños pobres en millonarios y luego los abandona cuando ya no pueden cantar. De familias disfuncionales que repiten patrones de violencia, abandono y traición de generación en generación. José José heredó la voz de su padre. Pero también heredó el alcoholismo que lo destruyó. Intentó no convertirse en su padre, pero fracasó. Sus hijos José Joel y Marisol crecieron viendo a su padre exactamente en el mismo infierno en el que José había crecido. El patrón se repitió. José José merecía morir en paz,
rodeado de todos sus hijos, con claridad sobre la causa de su muerte, con su cuerpo enterrado completo en la tumba de su madre como él quería. No lo tuvo. Nadie se lo dio. Su primera esposa Kiki lo escogió cuando era un niño famoso de 23 años y ella tenía 43. Su segunda esposa Añel, según sus propias palabras, lo trató como en el prostíbulo, como si fuera un cliente. Su tercera esposa Sara Salazar se lo llevó a Miami, lo mantuvo alejado de México durante 18 meses, y cuando murió no permitió que sus hijos mayores vieran el cuerpo durante 6 días, cremó el cuerpo sin autopsia a pesar de las acusaciones de envenenamiento, y partió las cenizas en 2 incumpliendo su última voluntad. Y el mundo, ese mundo que lo aplaudió cuando cantaba pero que no hizo nada cuando se estaba muriendo en un taxi con 40 kilos de peso, también falló. Quizá tú también conoces a alguien como José José. Alguien con talento inmenso destruido por adicciones. Alguien cuya familia se partió en 2 después de su muerte. Alguien que nunca pudo escapar de los patrones que heredó de su padre. La diferencia es que la mayoría de esas historias no terminan en televisión nacional con el presidente de la República lamentando la muerte. Terminan en silencio, en hospitales anónimos, en funerarias donde nadie pelea por el cuerpo porque a nadie le importa. José José tuvo la suerte, si así puede llamarse, de que su guerra familiar se volviera un espectáculo nacional. De que México entero viera en tiempo real cómo una familia se destruía a sí misma por el cadáver de un hombre que vendió 100 millones de discos pero murió sin dinero, sin voz y sin paz. Pero la historia de José José no existe en el vacío. Existe en un contexto más grande, el de las leyendas latinoamericanas devoradas por la industria que las creó. Y hablando de leyendas devoradas, hay una historia que América Latina necesita escuchar. Una historia sobre Juan Gabriel, el divo de Juárez, quien también murió en circunstancias misteriosas, también con acusaciones de que lo mantuvieron sedado sus últimos años, también con batallas familiares por la herencia, también con hijos que denunciaron no poder verlo. 2 leyendas. 2 muertes misteriosas. 2 familias destrozadas. Un patrón que se repite una y otra vez en la industria del espectáculo latinoamericano. Porque cuando las leyendas mueren, las hienas salen a devorar lo que queda. Y lo que queda nunca es suficiente para todos. Si esta historia te impactó, si crees que las verdades incómodas deben contarse, dale like. Suscríbete porque la próxima semana vas a descubrir que la muerte de Juan Gabriel tiene demasiadas similitudes con la de José José para ser coincidencia. Y deja en comentarios, ¿crees que José Joel y Marisol tienen razón en seguir investigando la muerte de su padre, o deberían dejarlo descansar en paz? Porque las leyendas son humanas. Y los humanos, cuando se les da poder sin límites y dinero sin control, se destruyen a sí mismos o son destruidos por quienes dicen amarlos. Nos vemos la próxima semana.